de la gracia. Solamente para no perdernos un poco, una dispensación es un tiempo, es el tiempo donde Dios trata con el hombre en la base de un pacto. Hay varias dispensaciones. Hemos visto la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, y estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. La dispensación de la inocencia inicia con la creación del hombre y termina con la expulsión del hombre del huerto de Dios por causa de su desobediencia. Luego tenemos la dispensación de la conciencia, donde Dios les da otra oportunidad a los seres humanos, y los seres humanos vuelven a fallar. ¿Y cómo termina la dispensación de la conciencia? ¿Alguien recuerda? Con el diluvio. En ese tiempo Dios había hecho un pacto con Noé, le da 120 años a la gente para que pueda arrepentirse, construye un arca, y al final del camino solamente ¿cuántas personas se salvan? 8 personas se salvan. Noé, sus hijos y sus esposas. Son los únicos que se salvan, pero pudieron haber salvado todos. Hoy miraba una foto donde se ve una escena del diluvio, gente nadando, gente ahogándose, y el arca está por encima. Y luego tenemos la dispensación del gobierno humano. Dios les da la oportunidad ahora de que ellos gobiernen, tienen la conciencia como base, tienen la experiencia de Adán como referencia, pero otra vez vuelven a fallar. Dios les da la orden de que se multipliquen, de que vayan a través de toda la tierra y la pueblen, pero no lo hacen. Ellos deciden quedarse en un lugar, se quedan en Babilonia, y entonces ahí ellos quieren hacer una gran torre que llega hasta el cielo. Siempre el esfuerzo del hombre por intentar llegar a Dios en sus fuerzas, y Dios tiene que descender y tiene que confundir la lengua de ellos. Eso es la dispensación del gobierno humano. Después tenemos la dispensación de la promesa. ¿Con quién trata en la dispensación de la promesa? ¿Con quién? No, en la dispensación de la promesa no trabaja con Abraham. Con Abraham. Esto es muy importante ver los tiempos, porque más adelante vamos a ver un poquito el aspecto de por qué el cristianismo tiene una superioridad sobre el judaísmo. Vamos a hablar de eso. Entonces, Abraham recibe la promesa de parte de Dios, recibe la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Esa simiente sería Jesucristo. Después, 430 años después, empieza la dispensación de la ley. ¿Y cómo empieza esa dispensación? Saliendo el pueblo de Israel de Egipto. Son trasladados por 40 años y en ese tiempo Dios les da la ley mosaica. Entonces empieza con salen los israelitas de la esclavitud egipcia, y termina donde la dispensación de la ley, con la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, la razón por lo que enseña la ley, mire, ponga atención a esto, porque a veces no ponemos atención. Dios bendijo a Abraham, ¿por qué? ¿Qué hizo Abraham para ser bendecido por Dios? Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Pero eso es hacer algo? ¿Pero eso es hacer algo? Bueno, pongan atención, porque estoy poniéndoles una trampa. Yo creo, ¿eso es hacer algo? ¿Pero es hacer algo? Ok, mi fe se va a demostrar. Entonces, la base de mi acción es mi fe. Pero la fe no es nada. La fe es depender. Mire, ¿cuántos de ustedes han rescatado a alguien que se ande ahogando? ¿Nadie? ¿Vale? Pero de vómito, no, yo hablo nadando en el agua, ¿sí? No. Es que él es
él es un paramédico y pues obviamente pues sí, se anda ahogando de sangre, o se anda ahogando de vómito, o se anda ahogando de borracho, ¿no? Pero aquí ahogándose en un lugar de agua, Miguel, o sea, ¿qué es lo que necesitamos para poder sacar a una persona que se anda ahogando? Al momento de entrar necesitas ir, consciente de las cosas que vas a hacer, pero él ya con tal de salvarse, él se va a hundir para abajo. Se va a tratar de hundir. ¿Qué necesitamos? No, buen punto, ¿sí? Okay. Lo que yo necesito para poder, yo he tenido la oportunidad de rescatar a tres personas de un río, en un momento canales. La primera cosa que ahora aprendí es que tienes que esperar a que él deje de pelear, deje de luchar. Cuando él ya se soltó y se hundió, es el momento de sacarlo, ya le das respiración de boca a boca, bueno, ya hay ambús, ya hay, por un ladito, sacarle el agua que pueda haber ingerido, etcétera, y se le ayuda. Pero es importante esto, y esto, hay un libro que se llama La vida cristiana normal de Watchman Nee, y él relata que él no entendía el aspecto, cómo vencer. ¿Cuántos de ustedes luchan contra pecados? Todo, ¿verdad? Ok, les tengo una noticia, dejen de luchar. Y algunos están entendiendo como dejar de luchar, bueno, ahí voy, no, espérese. Sí, porque luego nos vamos al otro lado, ¿eh? Una cosa es que usted deje de luchar y otra cosa es que usted se hunda solito. Son dos cosas completamente diferentes. Todos luchamos contra el pecado, todos. Pero fíjese bien lo que vamos a aprender hoy. El Watchman Nee relata en este libro que él estaba en un retiro para pastores. Y en ese retiro había un lago. Entonces iban todos a bañar. De pronto, uno de los pastores se empieza a ahogar. Y empieza a gritar, ayúdenme, y ayúdenme, y pataleaba. Y un hermano que estaba junto al hermano Watchman Nee era un rescatista, era un experto rescatista. Entonces él empieza a caminar, a nadar despacito y está viendo dónde está el que se está ahogando, y de repente pues ya no peleó, sino nada más se hundió. Entonces se lanza rápido el rescatista, se sumerge en el agua, lo agarra, lo saca, lo pone, le da toda la ayuda, pero dice el hermano Watchman Nee que él estaba enojado en su corazón con el rescatista. Dijo, qué malo. Lo está viendo que está ahogando y él no hizo nada. O sea, qué malo. Y dice que él está en su habitación orando y el Señor no le dejaba en paz porque él estaba enojado con el hermano. Entonces el Espíritu Santo le está remordiendo y se levanta y entonces va a la cabaña del hermano y le toca la puerta, sale el hermano, sí hermano, vengo a hablar con usted, sí, es que estoy muy enojado con usted. Dijo, caray, ¿por qué está enojado? Dice, estoy muy enojado con usted, porque usted dejó sufrir a mi hermano, usted tiene experiencia, ¿por qué lo dejó pasar por esa terrible experiencia y nos pasó por esa experiencia a todos nosotros? Teníamos miedo de que se muriera, que ya no pudieran rescatarlo, que no pudiera resucitarse. Y dijo, no, mire, le explica que hay un tiempo determinado para poder ayudarle a recuperar su capacidad vital, etcétera. Y le dijo, no hermano, déjame explicar algo. Si yo me voy lanzando cuando él está peleando, es muy probable que nos vamos a quedar los dos, porque las fuerzas de una persona en estado de desesperación son muy superiores a las fuerzas de una persona en estado calmado. No se hubiera ahogado los dos. Las técnicas que nosotros nos enseñan es que tenemos que esperar a que él se entere de que ya no puede hacer nada, y tiene que aprender a depender del rescatista. Entonces él ya se va a abandonar y va a ser llevado
por el rescatista. Bueno, exactamente eso es la fe. Exactamente eso es la fe. Cuando llega un momento cuando tú ya no puedes, mire, una persona trata de alcanzar a Dios y de acercarse a Dios y de ser bueno y de cambiar y esto, lo que tiene que hacer es aprender a depender del Señor. Va a hacer todo lo necesario. Se va a apartar de las compañías equivocadas, va a intentar hacer lo correcto, pero depende completamente de Dios. Es lo que pasó con Abraham. Hay algo que de repente no logramos entender. Cuando alguien me dice, pastor, pero es que yo tengo que hacer de esta manera para poder alcanzar el favor de Dios. No, usted tiene que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. No es lo que usted puede hacer, es lo que Dios ya hizo por usted, lo que le va a dar victoria en esa área. Y ahora usted se mueve por amor a Dios, ya no es porque tengo que hacerlo. ¿Cuándo es más difícil soportar la tentación de comer lo que más nos gusta? Cuando estás en dieta. Porque de repente como que se enfoca eso, como que... Ahora esto dice Pablo, dice, yo no codiciara si la ley no dijera, no codiciarás. Basta con que alguien le diga, no hagas eso para que... ¿Sí? Me acuerdo que una vez íbamos 3 muchachos a la secundaria, íbamos pasando por un monte y de repente una señora contesta, ¡no vayan a voltear para acá! ¿Sí o no? Basta, dígale a un niño, no hagas esto, y el niño va a estar. No cruces, una vez a nuestros hijos le pusimos una raya, estábamos enseñándole la obediencia, le pusimos una raya, no cruza esta raya, y de repente venía el niño ahí. Probando. Es una naturaleza humana la que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando viene Abraham, Abraham no hace nada. 430 años después viene la ley mosaica. Pero la promesa estaba dada antes de la ley. La ley fue dada solamente para señalarnos 2 cosas. Señalarnos la incapacidad que tenemos de poder cambiar por nosotros mismos. Nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar los 10 mandamientos. Nadie. Hacemos la prueba. Los primeros 3 mandamientos, ¿cuáles son? No tendrás, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás. Son 3 mandamientos, fíjese bien. No tendrás dioses ajenos. Y cuando estamos pensando en dioses ajenos, se está pensando en San Martín de Porres, en San Martín Caballero, y está pensando en toda esa idolatría o todo ese aspecto de la religión oficial, natural, en la cual crecimos todos. Pero no está hablando de eso solamente. Cuando está dándose esos mandamientos, el catolicismo no existía. El catolicismo empieza a existir en el año 303 después de Cristo. Y la ley había sido dada antes de Abraham serían 430 años. Entonces no hay en ese tiempo. La ley fue dada 430 años después de la promesa de Abraham. Y van a pasar todavía muchos años antes de que se establezca eso. Eso es parte de la idolatría. Pero en los tiempos bíblicos había otros dioses. Moloc, Astarte, Semiramis. Había otros dioses que después se van repitiendo a través de la historia babilónica y luego nos llegan a través del sistema de catolicismo. Pero la idolatría en sí mencionada en Éxodo capítulo 20 no solamente está refiriéndose a los ídolos de ese tipo, sino todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios, que nos lleva fuera de la sincera fidelidad a Cristo, dice el apóstol San Pablo. El primer mandamiento, ya estábamos tronados. ¿Cuántas veces dejamos a Dios por placer? O a veces decimos por necesidad, porque a veces estaba hablando con una persona que se dedica al narcotráfico, le estaba compartiendo el evangelio, y me dice, es que, pastor, todos tenemos necesidad. No tengo señal.
Y si nosotros observamos, y si nosotros observamos en la vida, todos los pecados que cometemos son por necesidad. Va usted con el borracho en la cantina y usted dice, ¿por qué está sopando? Es que mi vieja no me entiende. ¿Quién tiene la culpa de que esté borracho? No, pero para él en su cabeza, ¿quién tiene la culpa de que él esté borracho? Mis amigos me dieron. O sea, yo me los imagino amarrados, así amarrados con una soga, le abren la boca, le ponen un embudo y le empiezan a echar las caguamas, ¿no? No ocurre. Usted robó, ¿por qué robó? Es que tengo necesidad. Agarraron a un hombre y dijeron, estoy robando porque yo quiero darle a una familia pobre. Y dijo, este es Robin Hood. Dijo, no, a la mía. Y si nosotros analizamos cada una de las situaciones en nuestra vida, siempre tenemos una razón para hacerlo. La verdadera razón es que nos hemos olvidado de Dios. Entonces, ¿cuántos cumplimos los 10 mandamientos? Nadie. Porque después de esos 3 mandamientos, dice, no te harás, no tendrás y no te inclinarás, vienen otros, por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Respétalos. Es el 4. Pero después de ahí vienen otros, que son la razón por la cual muchos hijos no respetan a sus padres. Por ejemplo, no dirás falso testimonio. ¿Sabe lo que es falso testimonio? ¿No sabe? Chisme. Chisme. O sea, lo que no te consta, chisme. ¿Cuáles son los mejores programas que hay en la televisión? Los programas de chisme. Y ahí está usted con las orejotas paradas. No, yo no quiero ser. ¿Y luego? ¿Sí? Chisme. No dirás falso testimonio. Falso testimonio es decir algo que a ti no te consta, que tú no viste. Pero a veces vamos repitiendo como pericos, ¿no? Oímos y lo vamos repitiendo. ¿Qué más? No mentirás. ¿Alguien ha mentido aquí? ¿Alguien nunca ha mentido aquí? A ver, ¿nadie? El que levante es el primer mentiroso, ¿verdad? Todos hemos mentido alguna vez. Ahí le va. ¿Alguna vez usted ha dicho, dile que no estoy? ¿Quién ha dicho eso alguna vez? A ver. Dile que no estoy. Dile que mañana le pago. Y no tienes dinero y sabes que no le vas a pagar. Dile que mañana voy. Y no es cierto, no vas a ir porque mañana tienes que ir a trabajar. Hemos mentido. ¿Alguien ha codiciado lo que otros tienen? Y algunos dicen, no, ¿sí? ¿Por qué yo no tengo la casa como aquel? ¿Por qué no tengo el carro como aquel? ¿Por qué no tengo el trabajo como aquel? Pero bien chistoso, no codiciamos broncas, no codiciamos problemas. ¿Por qué yo no tengo problemas como fulanito? ¿Por qué yo no tengo problemas de salud como menganito? Eso no los codiciamos. Codiciamos aquellas cosas buenas que otros tienen. De repente alguien empieza a prosperar y usted dice, ¿en qué trabaja el muchacho? Hasta rancho tiene. ¿En qué trabajará? Y acaba de graduar. ¿Sí o no? Martina, yo que usted, yo me rezaba victoria. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? O sea, no podemos pensar que alguien, ya se puso a sudar, ya lo puse a sudar ahorita. O sea, hay una situación, o sea, bueno, ¿y por qué no podemos? Bueno, ¿por qué? Porque hay codicia a veces. Bueno, ¿y por qué? Nadie codicia la pobreza, nadie codicia las incomodidades, las enfermedades, las situaciones de crisis. Nadie las codicia. Pero codiciamos aquellas cosas que nosotros querríamos, pero que no nos hemos esforzado por alcanzar. Amén.
Entonces, el punto es el siguiente, o sea, nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. La ley no era para cumplirse, la ley era para señalar la incapacidad que tenemos de poder cambiar por nosotros mismos. Usted no puede cambiar por usted mismo. Por más que usted diga, no, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de maldecir, ya voy a dejar esto, cualquiera que sea tu vicio, tú no lo puedes dejar por ti mismo. Hay una estadística, he estado trabajando por algunos años con Alcohólicos Anónimos y hay una estadística, dejan el alcohol y agarran otro vicio. El único que puede transformar la vida es Dios. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no tuvo que hacer nada. Ese es el argumento que utiliza Pablo con los Gálatas. Los Gálatas decían, no, tú tienes que entregarte a Cristo y después tienes que guardar la ley y tienes que circuncidarte y tienes que guardar el sábado y tienes que guardar las fiestas y tienes que guardar todo esto y esto. Y hay una serie de cosas que tenía que guardar. Y Pablo viene a decir a los Gálatas, no es cierto, Abraham no hizo nada, Abraham solamente creyó y cuando creyó obedeció. El problema por el cual usted no cree es porque le es difícil obedecer. Le compartí el evangelio a un joven y le digo, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? Es que yo sé que amo mi pecado, yo sé que voy a caer. Le digo, no. Si tú aprendes a depender de Dios, no vas a caer. Porque la vida cristiana no es cuidarnos de caer, es cuidarnos de hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. El alambrista de lo que se cuida no es de la distancia que hay de donde está el piso, no es el entorno. La única cosa de la que se preocupa es poner su vista en el cable y pisar en él. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dice la palabra, miren tus ojos por mis caminos. Es todo lo que tienes que hacer. Esa es fe. La fe es obediencia. Yo no entiendo todo. Yo tengo 30 y tantos años sirviendo al Señor. Yo no entiendo todo. Pero lo que entiendo, quiero obedecerlo. Quizás tú no entiendas todo. Pero lo que tú entiendes en este momento, obedécelo. Aunque no lo sientas. Mire, Abraham cuando fue a entregar a su hijo, él tenía una idea en su cabeza. La idea que él tenía cuando va a ofrecer a su hijo al Señor, porque el Señor le pide a su hijo, la idea que él tiene, dice, yo sé que aún de la muerte me lo va a regresar. O sea, Abraham pensó que Isaac sí se iba a morir. Él no sabía el plan de Dios. Y él iba y, bueno, es el único. Imagínense el diálogo con sí mismo de Abraham mientras iba subiendo el monte Moria, ¿no? Hijo, y es el único y yo ya no puedo tener otro. Porque él tenía, ¿cuántos años? 100 años. Y Sara, cuando tuvo a Isaac, ya había cesado su capacidad reproductiva. Eso dice la Biblia. Dice, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Eso dice la Escritura. Él viene de una manera milagrosa. Entonces imagina el diálogo que va teniendo Abraham en su camino y va pensando, pero él no, él dice, yo simplemente voy a obedecer, punto. Y cuando lo pone en el altar, él levanta el cuchillo y él dice, detén tu mano, no hagas daño al niño, ahí está el sacrificio. Y estaba un carnero, estaba ahí amarrado de los cuernos y entonces lo trae y entonces ofrece el sacrificio. Dijo, pero ¿de qué va a haber sacrificio? Va a haber sacrificio. Cuando tú aprendes a depender del Señor, ese es el problema con nosotros. No sabemos confiar. Confiar en nuestra esposa, confiar en nuestros hijos, confiar en nuestro trabajo, confiarle en nuestra vida. No podemos, no sabemos hacerlo. Confiar en nuestra familia. Mi esposa, estábamos hoy con este asunto del huracán y todo esto, y me dice mi esposa, ¿no vas a ir por arena? Le digo, no.
Se me queda viendo, ¿no vas a ir por arena? No, no voy a ir por arena. Ya revisé yo la casa, creo que la casa está en buenas condiciones, no creo que haya problema. Solamente que la levante, que si es la voluntad del Señor, esa la levanta el huracán y se la lleva tranquilamente a otro lugar. Digo, si el Señor quiere que nos mudemos de aquí, pues nos lleva, ¿verdad? Nos va a llevar con todo y todo. ¿Quién? ¿Quién estaba vendiendo comida? Hermano Miguel. No, no les llegó la oferta que yo les mandé después. Yo les mandé una oferta. Yo les mandé una oferta, ¿no? Yo les mandé una oferta, ¿no? No, yo sí, pues porque me lo mandaron a mí, pero me dio risa lo que decía. Decía, estoy vendiendo. No, es una broma. Al final les digo, esto es una broma. Digo, les mando una nota que aquí la traigo, ¿no? Bueno, a veces de repente tengo también mis estados de humor, no se crean. No soy tan amargo como ustedes piensan. Yo no soy como otros. Les mandé aquí, no, fui yo. Se remata 3 cajas de galletas de soda, 15 latas de atún, 2 cajas sopas Nissin, 5 bolsas de pan de barra, 6 paquetes de tortillas de harina, 10 bolsas de galletas, globitos y bizcochitos, 8 latas de frijoles negros de fritos, 4 kilos de azúcar, 3 frascos de café, 5 paquetes de agua de litro. Gracias a Harvey. ¿Quién sabe? ¿Me las vas a comprar o qué? Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no va a pasar nada. Vamos a confiar y depender del Señor. Vamos a confiar y depender del Señor. Y me dicen, vamos a tener velada, hay que suspenderla. Digo, no, el huracán ya se fue. Y cuando llegamos, me dice mi esposa, dice, pues seguramente no va a venir nadie. Y cuando llegamos, la iglesia casi llena. Hacía mucho que no mirábamos una velada de oración así. Casi. ¿Cuántos se gozaron? Fue un regocijo del Señor. ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios, aunque tengas dudas. ¿Recuerdan aquel hombre que le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad? O sea, yo confío, Señor, pero hay una parte de mí que se resiste. Quizás tú en esta hora estás aquí sin Cristo en tu corazón y estás preguntándote, ¿cómo Dios puede perdonarme? ¿Cómo Dios puede cambiarme? Ven a Él y deja que Él cambie tu vida. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Estás luchando con alguna área de tu vida, alguna tentación. Aprende a confiar y depender de Dios. Simplemente obedece al Señor y en aquello que tú sabes, obedécelo. Y deja que Él se vaya encargando con todo lo demás. Él va allanando el camino. Dice, todo monte será allanado. ¿Qué hizo Abraham? Nada, simplemente confiar. ¿Pero qué hace la ley? La ley te lleva al punto de que tú reconozcas tu incapacidad. Tú no puedes hacer nada. Segundo, te señala hacia Cristo. Dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Dios. Ahora entiendo que yo no puedo, entonces necesito a alguien que pueda hacerlo. O sea, tú tienes que reconocer qué cosas no puedes hacer y qué cosas Dios. Yo sé que anoche hubo una pelea, ¿verdad? Peleó un señor de lucha con otro señor que pelea box. ¿Sabe qué aprendí cuando veo el resultado? ¿Sabe qué aprendí? Que muchas veces nosotros somos incapaces de reconocer las áreas donde nosotros somos buenos y queremos ser buenos en todo. Hay áreas en las que usted es malo, pero que usted es bueno en lo que otros no son buenos. Usted tiene que aprender a agradecerle a Dios por lo que usted es bueno y en lo que usted no es bueno, dejar al otro que es bueno para que lo haga. Eso se llama humildad. Porque cuando hay soberbia en el corazón, siempre habrá derrota. La confianza en Dios. En este caso, ¿quién es el único que puede ayudarte en un área donde tú no puedes? Dios. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué nos causa ansiedad? Lo que no podemos cambiar nosotros. ¿Cuál es la primera herramienta de la gordura, Arturo?
Ajá, ¿verdad? Ahí los dejo en tarea. Ahí les dejo en tarea. Ya me voy, al rato regreso. A ver, ya quiere, Marisela, ya quiere soltar. Yo sí me la sé. Tampoco. ¿No será la ansiedad? La ansiedad, la mayoría de la gente come por ansiedad. Ansiosa y empieza, no sé por qué empezamos a echarle, ¿no? De hecho, en los compuestos químicos que se dan para las dietas, vienen los opiáceos para calmar la ansiedad, que provoca la compulsión a comer. Cuando usted llega a aceptarse a usted mismo y agradecer a Dios por como usted es, entonces empieza a ver resultados efectivos en su vida, porque usted empieza a cuidarse, ya no está preocupado por ello. Ayer veníamos fuimos a comprar una silla para mi escritorio nuevo que tengo ahí en la casa. No es que los hermanos se los robé de sus casas, me los llevé para allá para la mía. Es más, ni siquiera tuve que llevarme, lo llevaron ustedes, ¿no, Arturo? ¿Tú llevaste el escritorio o no? Sí, sí me acordé. Es que andaba, yo pensé que había ido Rubén, pero no, fueron ustedes, ¿no? Es que yo traigo Alzheimer. Fui a comprar eso y cuando estamos en la línea, mi esposa me dice, ¿no tienes ganas de un chocolate negro? Digo, no, yo soy racista. Cuando mi esposa me dice, no quieres un chocolate negro, sabe que a mí me encanta el chocolate negro, pero cuando mi esposa me dice, no quieres un chocolate negro, ¿sabe qué me está diciendo? Yo quiero un chocolate negro. Si este es inocente, yo soy astrólogo. No, si yo lo tengo todo interpretado, no te creas. Espero la salida, hermano. Ajá. ¿Y me puedes decir con qué intención me lo dijiste? ¿Por qué no me lo aclaras si me ahorras el trabajo? No, oye, ¿tú tienes una esposa? ¿Tú tienes una esposa? ¿Hay opción? Entonces, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Viene, ¿no quieres un chocolate negro? Ya se lo estoy dando a la muchacha para que lo cobre, o sea, por favor, ¿no? Nosotros somos la cabeza, pero las esposas dicen, pero nosotros somos el cuello. Dijo uno de mis maestros en la escuela, dijo, la inteligencia de las mujeres es hacer creer que los hombres mandan. Ya me metí en broncas esta mañana, pero bueno, ni modo, ya lo dije. Entonces, cuando estamos hablando de la ansiedad es eliminada con la confianza y dependencia de Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Tienes un problema de enfermedad? ¿Qué te preocupa? Hay cosas que tú no puedes hacer. ¿Qué debes hacer? Cuídate. Haz lo que está en tu parte. Haz lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? ¿Tienes colesterol? Deja el pan. De vez en cuando échate uno, no hay problema, pero no te eches 4 como antes. ¿Tienes diabetes? Pues ten cuidado con las harinas y con los azúcares. Cuídate. Me da mucha risa mi esposa, pero estaba en Washington y le dio un ataque en un riñón y fue a dar al hospital. Cuando regresa mi esposa dice, ni un café más. Pregúntele qué se tomó en la mañana. No, el chocolate negro era el otro en barrita, no, el café ese es invariable. Ahora dice, no, es que tiene anticancerígenos. O sea, lo cierto es que cuando estamos pasando en el periodo, en la etapa, nosotros estamos con esa ansiedad en nuestro corazón, en nuestra vida. La fe nos ayuda a depender en aquellas cosas que no podemos resolver.
¿Tiene problemas de salud? Depende del Señor, ve al médico, obedece sus recomendaciones, cuídate. Y lo que no puedes resolver, déjalo en manos del Señor. Porque no está en tus manos, confía en Él, depende. Eso es la fe. Esa fue la promesa. Después, 430 años después, viene la ley. La ley exigía ser. En la fe, Dios había prometido a Abraham, dijo, y en ti serán benditas todas las naciones. Ya no solamente el pueblo judío, sino todas las naciones. Y esa bendición iba a venir a través de Jesucristo, a través del Señor. Por eso cuando Él muere en la cruz, Él muere bajo la ley, Él cumple la ley, Él reúne todos los requisitos de la ley, y ahora su muerte y su resurrección nos traen dos cosas. Primero nos trae redención. Nos trae redención. ¿Qué significa redención? La ley demandaba muerte de nosotros. La paga del pecado es muerte. Lo que nosotros merecemos es la condenación eterna en el infierno. Hay veces que nosotros decimos, no es justa la vida, yo quiero justicia en la vida. Escuche bien, tenga cuidado cuando dice eso. Lo justo es que usted y yo y usted, seamos condenados por la eternidad al infierno. Eso es lo justo. Pero Dios en su misericordia ha provisto una solución a ese problema. Y es Jesucristo, por eso está la redención. Él viene, nos ve, nos toma, nos compra, paga nuestra deuda con su vida, derrama su sangre, su vida en la cruz del Calvario y luego resucita. Y esto es lo que Pablo menciona en Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Capítulo 4, perdón, verso 25. Capítulo 4, mire verso 13, ¿lo tiene? Capítulo 4, verso 13, solamente el 13 como referencia. ¿Lo tiene? Dice, porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. Ahora mire el versículo 25, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Uno es la redención. En la redención es la compra. La redención es la compra. Por eso dice, fuisteis comprados por precio. Por eso el cristiano se sostiene en una verdad. Él es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Y a veces decimos, no, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, usted es propiedad de Dios. Usted no puede hacer con su vida lo que usted quiera. Usted es propiedad de Dios. Amén. Mi esposa está aprendiendo a manejar. Y siempre le digo, el carro no piensa. El carro no tiene voluntad. Si tú le giras acá el volante, el carro va a dar vuelta a la izquierda. Y si tú le giras para acá, el carro va a dar vuelta para acá. Y si tú lo mantienes aquí, el carro va a jalar para enfrente. Y si tú le pones reversa, el carro va a jalar para atrás. El carro no piensa, el carro no tiene voluntad, porque el carro te pertenece. Tú gobiernas el auto. ¿Es cierto o no? Lo mismo es en cuanto a Dios. Cuando una persona viene a Jesús arrepentido y dice, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú me dirijas. Porque, Señor, yo he sido un conductor borracho, y no estoy hablando de la borrachera física, un conductor borracho emocional. He ido por todas partes donde mis emociones me llevan, he hecho lo que mejor me parece y me ha ido de la patada. Pero, Señor, ya no quiero, me bajo del auto y digo, Señor, renuncio a eso, quiero que me perdones, quiero cambiar mi vida y quiero que seas tú quien gobierna y quien dirige mi vida. Eso es el cristianismo. Decíamos la semana pasada que Jesús no estableció ninguna denominación.
Veo a toda gente peleando, no, que el catolicismo fue primero, no, y no, que el otro. Y yo los escucho y digo, qué tontería. Jesús no estableció ninguna religión. Él estableció la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es lo que estableció. Después, en Hechos 11:26, la gente, cuando miraba aquel montón de gente que se había convertido, allá en el capítulo 3 de los Hechos, dice que 3,000 y luego 5,000 en el pórtico de Salomón, una iglesia en Jerusalén que fue donde nace el cristianismo, es en Jerusalén. De repente ahí vienen con otras historias, pero es en Jerusalén donde nace el cristianismo. En Jerusalén, la iglesia era eminentemente judía al inicio. De allí en Jerusalén, cuando la gente empieza a ver a ese montón de gente actuando de manera diferente, pensando de manera diferente, hablando de manera diferente, viviendo de manera diferente, entonces dice que la gente miraba y decía, esos son Cristos chiquitos. Es lo que significa cristiano. Pero fíjese, el adjetivo no se lo aplicaron los creyentes. Ellos no dijeron, nosotros somos cristianos. No, ¿quiénes lo dijeron? La gente que estaba afuera. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién dice tus vecinos, tus familiares, tus amigos conocidos? ¿Quién dicen ellos que eres tú? Porque muchos de esos dicen, es un hipócrita. Porque en la iglesia es uno, pero acá es otro. ¿Sí o no? O en el trabajo, ¿y eso qué es, hermano? Pero escuche bien, una cosa muy diferente es que la gente hable sin tener evidencia, sin tener razón, y otra cosa es que la gente hable porque tiene razón en lo que dice. A mí me preocupa cuando tiene razón. Porque dice la Biblia, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. De Jesús se decía que era hijo de fornicación, que era un sedicioso, que era un revolucionario, que era un endemoniado, que estaba loco. Y Jesús nunca se preocupó por eso, porque nada de eso era verdad. Ni anduvo peleándose por eso. O sea, tu vida tiene que reflejar quién eres tú. Tu vida refleja, Jesús lo dijo, por su fruto lo conocerás. Así de simple. Y entonces la gente volteaba y miraba a los cristianos, miraba a los creyentes y decía, son cristianos. Miren Hechos capítulo 11, verso 26. Dice, y se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Pisidia. Por primera vez. Jesús no establece ninguna religión, establece la iglesia. Ayer hablaba con alguien y me decía, no, y dije, mira, primero, te lo digo así, la iglesia no es establecida más que en Jesucristo, Él es el fundamento. Segundo, la iglesia se establece en Jerusalén. Tercero, quien presidió el primer concilio de la iglesia fue Jacobo, no fue Pedro. Se me queda viendo. Es que yo tenía entendido otra cosa. Esto es lo que la Biblia dice, aquí está. Ahí tenemos la escritura, podemos aprender de ella. Y así llegamos a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Estamos en los primeros años del cristianismo, la era apostólica. Dijimos que Jesús estableció la iglesia. Jesús resucita y confirma su resurrección. Jesús empodera a la iglesia antes de irse. Jesús les da órdenes precisas, ya lo vimos la semana pasada. Jesús habla del futuro de la iglesia y de su regreso. La iglesia iba a ser su brazo armado, la iglesia iba a ser el que iba a alcanzar a los perdidos para Cristo. Esa era su función. Se iba a preocupar de las necesidades de la gente, es lo que iba a hacer la iglesia. También ellos obedecieron y esperaron la promesa del Padre, es decir, el día de Pentecostés ellos reciben el poder del Espíritu Santo, son ungidos con ello. Y vimos las credenciales para poder incluir no solamente a los judíos, sino también a los gentiles y también a los samaritanos, que no eran bien vistos por parte de los judíos. También encontramos que se establece la primera congregación. La primera congregación fue en Jerusalén.
porque de repente por ahí nos perdemos un poquito. No se estableció en Roma, se estableció en Jerusalén. La primera congregación se establece en Jerusalén. Nótese que no estableció ninguna denominación, eran llamados los del camino, así eran llamados los cristianos. Cristianos y los del camino, porque predicaban el camino que era Jesucristo. Ahí están las citas bíblicas para que usted pueda encontrarlo. Luego establecieron reglas de vida, ellos establecieron cómo debía funcionar la iglesia. Así es que vamos a ir un poquito a un diagrama de flujo histórico, rapidito, para continuar. ¿Ok? Número 1, Jesús establece la iglesia, Mateo capítulo 16, verso 18. Él establece la iglesia. Segundo, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Quiero que vean, por favor, en 1 de Pedro, y vamos a preguntarle a la Biblia. Miren 1 de Pedro capítulo 2. ¿Lo tiene? 1 de Pedro capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso número 4. Acercándoos a Él, hablando de Jesús, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, no ponga atención a esto, la principal piedra del ángulo. Ahora, déjenme explicar un poquito esto. ¿Entendemos lo que es la piedra angular o la piedra del ángulo? ¿Alguien sabe lo que es? Es la del fundamento, la fundación diríamos aquí. La fundación, o sea, una casa sin piedra angular se cae. Es el fundamento, la que establece el fundamento. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. De repente le están cargando a Pedro una responsabilidad que él mismo nunca aceptó. Pedro dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Vamos a seguir. Dice, por si nos queda una duda, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro dice, la piedra angular es Jesucristo. Pero mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 3:11. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3:11. ¿Lo tiene? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Punto. Él es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Luego tenemos la etapa apostólica, es decir, dirigida personalmente por los apóstoles.
era dirigida por los apóstoles. Encontramos que en Jerusalén, Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Ellos dictaban todas las directrices dirigidos por el Espíritu Santo. Recuerde que en estos tiempos no había Biblia. Había nada más la ley, el Antiguo Testamento. Nada más había la Torá y la Misná. Solamente la tradición de los judíos y la Torá o la ley de los judíos. Esa era lo que existía. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo eran dirigidos? Por los dichos de los apóstoles. Estos se iban pasando de congregación a congregación, donde iban naciendo congregaciones, porque las congregaciones se realizaban en las casas. Era una iglesia perseguida, proscrita por la ley. De repente, cuando escucho todo el aparato eclesiástico que existía, no era posible. Estaba siendo perseguida por el Imperio de Roma en Jerusalén. Es más, el gran crecimiento de la iglesia se da por una persecución por parte del Imperio Romano sobre la iglesia en Jerusalén. Mire, por favor, en Hechos ya se me perdió. Hechos capítulo número 8. ¿Tiene? ¿Y quién cree que está aquí? 8:1, ¿lo tiene? ¿Quién dice ahí que qué andaba haciendo Saulo? Saulo tenía cartas por parte del Sanedrín, porque él era miembro del Sanedrín, es decir, del grupo de consejo de los judíos. Y él tenía cartas de llevar presos y matar a todos los cristianos. Más adelante él lo dice, yo soy el peor porque yo perseguí a la iglesia. Y es justamente cuando va en ese trabajo, en ese oficio, que el Señor se le aparece en el camino a Damasco, lo tira a tierra y le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y allí Pablo hace las dos preguntas más importantes que un individuo puede hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Una persona que quiere conocer a Jesús tiene que primero preguntarse quién es. Y la respuesta es que Él es Dios. Él es el único que puede perdonarte, limpiarte y cambiarte. Él es el único. Después la segunda pregunta que va a hacer es ¿qué quieres que yo haga? Porque ahora yo me sujeto y obedezco a tu palabra. Pero aquí en Hechos capítulo 8, versículo número 1, dice, en aquel día hubo una ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Estaba en Roma? Estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, donde quiera que ellos llegaban, anunciaban el evangelio. Se formaba un pequeño grupo, y entonces iban a otro lugar y predicaban, y se hacía otro pequeño grupo, iban a otra ciudad y predicaban, los perseguían y se iban. Y ellos iban contaminando prácticamente todo el imperio con el evangelio. Sin darse cuenta, el propio imperio romano estaba promocionando, Dios estaba usando la maldad de los romanos para enviar a la iglesia a diferentes puntos. Y ellos iban con la semilla del evangelio donde quiera que iban. Esa es la forma como debe de crecer la iglesia. Si eso lo aplicamos a nivel local nosotros, en tu taller, en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, compartir el mensaje del evangelio, es como crece la iglesia.
Los apóstoles estaban tomando decisiones. Después tenemos el primer concilio cristiano que se hace aproximadamente en el año 50 y otra vez es en Jerusalén. ¿Cuál es la discusión que se hace en ese concilio? La discusión que se hace en ese concilio es ¿qué pasa con los gentiles? Déjame explicarle un poquito a los que no están un poquito relacionados con este tema. Había los judaizantes, ellos guardaban la ley el sábado y se circuncidaban. Entonces se convierten en gentiles. ¿Quiénes son gentiles? A ver, ¿quién de aquí es judío? ¿Nadie? ¿Nadie es judío aquí? ¿Nadie es judío aquí? Nadie. Entonces todos somos gentiles. Nosotros no estábamos considerados por los judíos para ser parte de la iglesia. Mantenga su Biblia en Efesios. Ve a Efesios. Capítulo 2. Versículo 11 y 12. Efesios capítulo 2, versículo 11 ¿lo tiene? Por tanto, dice, acuérdense de que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes? ¿Usted qué es? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos nos decían que éramos incircuncisos. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Volvimos al libro de Corintios, de los Hechos, perdón, capítulo 8. Había una persecución, los apóstoles están dirigiendo la iglesia, pero los apóstoles murieron. El último que muere es el apóstol Juan, el apóstol San Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis. Mientras están los apóstoles, se va realizando el canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon? El canon son las reglas para reconocer los libros como inspirados por el Espíritu Santo para la iglesia. ¿Cómo se van juntando estos libros? Los creyentes van reconociendo las cartas, sus autores, y les van dando ese sentido de autoridad. Es la forma como se va estableciendo. Primero es la experiencia, van conociendo a los autores, van recibiendo las cartas, se van reconociendo, se van analizando las doctrinas que coinciden unos con otros, y entonces vamos teniendo los escritos posteriormente en el segundo siglo. Muere el último de los apóstoles, que es el apóstol San Juan, aproximadamente entre el 98 y el 117, es cuando muere Juan el Amado, que es el que escribe la carta, el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis tiene un sello. Dice, cualquiera que le añade o cualquiera que le quite, tendrá una sentencia de parte de Dios. Entonces se cierra el canon. ¿Sí? Esto es aproximadamente en el año segundo después de Cristo. La iglesia primitiva, iglesias en las casas y bajo persecución. Cuando mueren los apóstoles, ahora se empieza a desarrollar pequeñas congregaciones. Hoy estamos en el tiempo de las mega iglesias, ¿verdad? Ahora, para que sea una iglesia bendecida, tiene que tener miles. Antiguamente las iglesias eran iglesias pequeñas, grupos pequeños. Amén. Que son hacia donde vamos también, queremos ir empujando, queremos entrenar, queremos capacitar a los que quieran participar en grupos pequeños, queremos que sean entrenados, que sean enseñados,
y que de esa manera se puedan desarrollar como líderes de grupos. La iglesia primitiva, iglesias en las casas y bajo persecución. Luego tenemos la influencia de la congregación de Roma. Cada ciudad, por ejemplo, Jerusalén, ¿dónde se pusieron los principales grupos cristianos? En Jerusalén, Hechos capítulo 15, luego Hechos 11 también nos habla de que había otra comunidad muy fuerte, poderosa, era la iglesia en Antioquía de Pisidia. Entonces tenemos grupos que van creciendo y luego se establece, si ustedes observan en el libro de los Hechos, capítulo número 2, dice que algunos prosélitos de Roma se habían convertido y llegaron y establecieron la iglesia de Roma. Roma era la principal ciudad imperial. Recuerde que los judíos están bajo el imperio romano. Entonces la iglesia, en la congregación de Roma, el obispo de Roma empieza a agarrar notoriedad, hace una alianza con el emperador y entonces se genera el establecimiento del catolicismo en el 303. Interesante, ¿no? Pero aquí es una alianza político-religiosa. Una alianza política religiosa. A Constantino le convenía unificar el reino y entonces genera una doctrina, y lo voy a decir con mucho respeto, una doctrina sincrética. ¿Qué es sincrético? Yo sé que usted se va a conmocionar ahorita que le diga. ¿Cuántos traen un pescadito en sus carros? O sea, no que traigan un pescadito con su pecerita, no. El símbolo de un pescadito. ¿Han visto eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí, y dice, ese es cristiano. Ese es cristiano. Bueno, le tengo una mala noticia. Eso es un sincretismo religioso. El pescadito era el símbolo del dios Dagón. Dagón era un dios babilónico. Pero usted observa, es un pescadito y tiene una crucecita adentro. Entonces, como le pusieron la cruz, se convirtió en cristiano. ¿Han oído la canción Despacito? No, aquí nadie ha escuchado eso. Yo les creo, mentirosos. Pues ya es cristiana. Ya es cristiana. Es más, hoy en la noche vamos a tener... No, no es cierto. Hoy en la noche vamos a hacer la coreografía. Así estamos. Eso se llama sincretizar. ¿Han escuchado canciones? ¿Cuántos han escuchado canciones que usted escuchó seculares y las escucha la misma pista, casi la misma voz y todo, pero dice Cristo? Y entonces dice, ya es música cristiana. Eso es sincretismo religioso. El sincretismo es darle un cariz religioso o espiritual a algo que es fundamentalmente mundano. Eso es sincretismo religioso. Y es lo que hace Constantino. Él empieza a tomar aspectos. Por ejemplo, algunas prácticas, si usted ha sido católico, usted va a reconocerlo. Esto, por ejemplo, la penitencia. En ninguna parte de la Escritura encontramos la penitencia. Pero esto viene de los estoicos. Los estoicos decían que a través del dolor se purificaba la maldad. Entonces viene la penitencia. Usted va a... ¿Cuántos aquí fueron católicos? Profesantes, ¿no? Iban ahí y entonces, ¿qué hiciste? No, pues la regué. Bueno, debes irte de rodillas y debes 20 Aves Marías y tantos Padres Nuestros y órale, penitencia. ¿Ustedes han observado cuando viene la Semana Santa en Iztapalapa? Gente que van subiendo con pesos y que se van, no pesos de dinero, sino pesos, cargas, y van golpeándose la espalda, ¿sí? Ellos van autoflagelándose para purgar sus faltas. Eso no está en la Biblia. Eso es un sincretismo de los estoicos. Tenemos la Semana Santa, la semana de Cuaresma. Esto era también una adoración pagana.
y de ahí se tomó la adoración o la veneración, porque no quieren, dicen que no, ellos veneran. Y déjame decir una cosa, acabo de escuchar a Jesús Adrián Romero decir que el catolicismo no adora imágenes. En el concilio de Nicea, en el concilio de Trento, en el concilio de Éfeso, se trata algo que se llama iconoclastía, y donde se defiende que se pueden y se deben de venerar imágenes. Eso dice, y esto váyanlo ahí en el internet y vean, ahí hay la información en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se hacía con los dioses paganos, se adoraban. Recuerde que Constantino tiene hacer un convenio para tratar de unir el imperio. Entonces toma un poquito de cada uno y entonces eso es lo que es el catolicismo. Y por eso es catolicismo romano. Ahora, es que católico es universal. Católico no solamente es universal, católico es lo común. También, la palabra católico implica lo común o lo que compete a todos. De ahí tomaron el término universal. Pero en sí, la palabra en su etimología, católico es lo común o lo que compete a todos. Y de ahí se tomó el término como universal. Pero quien establece el catolicismo es Constantino. El catolicismo romano en el 303. Después, el primer concilio que realizan, lo realizan en el 325, que curiosamente es auspiciado por Constantino también. Se establece el catolicismo. Después, de ahí pasan 12 siglos, en el siglo XV, surge el protestantismo. ¿Alguien sabe lo que es el protestantismo? Déjame explicarle cuáles son las religiones protestantes para que ustedes las entiendan. ¿Listos? ¿Cuáles son las religiones protestantes? La religión protestante son los luteranos, que es establecida por Martín Lutero en Alemania. Luego vienen los presbiterianos, por Juan Calvino. Luego vienen los anglicanos, por Zwinglio. Luego vienen los metodistas por Wesley. ¿Qué era el protestantismo? Bueno, vamos a verlo en detalle más adelante, pero el protestantismo era monjes católicos que tuvieron contacto con las escrituras, empezaron a estudiar las escrituras y se dan cuenta que las doctrinas católicas estaban lejos del estándar bíblico. Por ejemplo, Martín Lutero es tocado por Habacuc 2:4, dice, he aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y justo en ese momento se está predicando que la gente tenía que hacer obras para alcanzar el favor de Dios. Cuando Martín Lutero es impactado por esto, entonces él protesta contra esa práctica y va y clava sus 95 tesis en el castillo de Westminster, en Alemania, para decir que debe devolver el catolicismo a la norma bíblica. En consecuencia de ello, la dieta de Worms intenta matarlo. Y si no es por el nacionalismo alemán, se lo echan. Empieza a tener éxito el protestantismo porque justamente en ese siglo viene la invención de la imprenta. ¿Y saben ustedes cuál fue el primer libro que se imprimió? ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro que imprimió la imprenta? De Gutenberg, No, hermano, ¿qué pasó? El Atalaya viene a nacer hasta 1914, hermano. En el siglo XIX. El primer libro que se imprime es la Biblia. Y esto pues viene a revolucionar el movimiento protestante. Porque ahora la gente tiene acceso a la Biblia. Y empieza a leer. Antiguamente no tenía acceso a la Biblia. Es más, el culto católico se hacía en latín. ¿Sí? Hola. Estamos recibiendo un poquito de información, ¿verdad?
Por eso hoy en día hay todo un plan de trabajo de parte del catolicismo para confundir a la gente. Es más, ya hay predicadores católicos. Dicen, yo me llamo cristiano y mi apellido católico. ¿En serio? ¿Es lo que están diciendo? Es una expresión que usó también uno de los que estaban atacando las herejías en los principios del protestantismo. Entonces, surge el protestantismo. Entonces ya se están dando cuenta. Primero es cristianismo, luego es catolicismo y luego es protestantismo. Por eso ellos dicen, todas las iglesias salieron ¿de dónde? Del catolicismo. Están hablando del protestantismo. ¿Por qué? Porque antes del protestantismo estaban los anabaptistas, los hermanos de la vida común, los del camino, los cristianos. Así era como se llamaba a los creyentes antes del catolicismo. Los puritanos. De hecho, los que llegan aquí a Estados Unidos son puritanos. Solamente estamos dando un diagrama de flujo histórico. Luego tenemos la persecución de la iglesia fiel. ¿Quiénes eran? Los anabaptistas, los puritanos, los hermanos de la vida común, cristianos llamados también, o los del camino, eran perseguidos por el Estado. ¿Por qué los perseguía el Estado? Porque ellos no querían pagar impuestos para la guerra. Como eran pacifistas, no querían que su dinero se fuera para comprar armas. Como atacaban las doctrinas de los católicos, el catolicismo estaba sobre ellos. Pero como también ellos no estaban interesados en que se reformara el catolicismo como los protestantes, entonces los protestantes también estaban en contra de la iglesia. Entonces llega un momento, que creo que vamos a llegar a ese punto, donde el protestantismo, el catolicismo y el Estado estaban contra la iglesia, y para allá vamos en los últimos tiempos. Así es que afirme sus convicciones, porque para allá vamos. Nunca en la historia de los Estados Unidos el cristianismo había sido atacado. Ahorita salvo en Texas, si nosotros predicamos la palabra, allá afuera después de Texas, y la palabra habla contra el pecado. Por ejemplo, si hablamos contra el homosexualismo, nos pueden detener y llevar a la cárcel. Pero que nos asusta muchísimo, ¿verdad? Estamos muy preocupados por eso. ¿Sabe qué va a pasar? Si nos llevan a los pastores a las cárceles. Se van a convertir los presos y van a salir a predicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros somos las cucarachas, como las cucarachas con raid. A donde llegamos vamos a contaminar, pero para bendecir, para beneficio, para bendecir. Amén. Ok, voy a parar aquí. ¿Alguna pregunta? Porque ya fue mucha información. ¿Alguna pregunta?